nuestra mirada ahorita es monitoreo. Entonces, si es que yo quiero, por ejemplo, esta es toda la intervención que puede estar en un documento, yo lo he esquematizado, y si yo deseo o necesitamos tener el monitoreo o la mirada de ello, debo identificar, por ejemplo, cuáles son mis actividades claves. De todo este flujo, esta ruta o este modelo que estoy planteando en la intervención, yo, por ejemplo, estoy identificando 3 momentos claves para que el proyecto tenga éxito. Uno, por ejemplo, es el tema de las capacitaciones o los programas formativos. Otro es cómo están elaborando sus instrumentos de gestión, si ese es un tema comunitario. Y otro, cómo implementan, tal vez todo lo que le han enseñado anteriormente, o cómo implementan para ver si es que hay sostenibilidad en la intervención que se está haciendo, ¿no? Entonces, como tú como monitoreo debes tener esa mirada de identificar cuáles son los hitos principales del proyecto o cuáles son los momentos claves donde hay que tener una mejor mirada y dar ciertos retroalimentaciones o inputs que nosotros necesitamos darle al proyecto o al que está implementando el proyecto para que pueda hacer sus ajustes o mantener la estrategia que está haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros siempre tenemos que dar en el proyecto. Entonces voy a escoger el primero, la primera hito o momento clave, que es el programa de formación. ¿Ya? Sea cual sea la acción, puede ser inclusive entregas, puede ser metraje de sistemas de agua, puede ser carreteras, puede ser proyectos productivos y qué sé yo. Yo he escogido esto, por ejemplo, un programa formativo. ¿Qué buscamos en el programa formativo? Buscamos que tenga un cambio de comportamiento, una generación de competencias y habilidades para que pueda mejorar su calidad de vida o pueda mejorar diferentes factores dentro de su dinámica local. Es lo que se busca. Entonces, usualmente, por ejemplo, cuando tienes el proyecto te plantea ciertas metas. Por ejemplo, necesitas hacer 10 talleres de capacitación, ¿ok? Esa es una variable, una medida que necesito yo medir como actividad. Necesito que capacites a 50 personas con las características que ya podemos haber conversado la semana pasada, por ejemplo, características de edad, de género, de lugar, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros debemos que enfocar es que el proyecto ahorita me está pidiendo que capacitemos a, digamos, 50 personas en 10 talleres, ¿ya? Pero el proyecto está planteando eso como metas, pero como objetivo que tiene el proyecto es tal vez generar una competencia y una habilidad. No solamente los datos cuantitativos te van a dar eso, ya, porque, por ejemplo, si es que yo quiero hacer monitoreo de esto, yo simple hago la lista de asistencia, ¿no? Y hago, por ejemplo, pruebas de entrada y salida, que es lo que usualmente hacemos en monitoreo. Tienes la actividad y en la actividad tú haces estos dos. Puedes hacer otras, por ejemplo, una lista de cotejo o otro tipo de instrumento en la cual tú recoges esos datos. Entonces, todo esto en tema de lo que hacemos en monitoreo, vamos a alcanzar ciertos valores de esa intervención. Como por ejemplo, puedo sacar con esos datos o con esas herramientas, puedo sacar la asistencia de personas a las sesiones, cuántas personas han asistido, cuántas personas pueden haber aprobado las sesiones con las pruebas de entrada y salida, o cuánto aplican lo aprendido, tal vez con una ficha de cotejo, una lista de observación que podemos tener. Entonces, todo ello, lo que tenemos ahí, me está dando datos cuantitativos, ¿ya? Y ahí puedo sacar inclusive mi reporte. Entonces, mi pregunta sería, para los que trabajamos proyectos, especialmente temas de monitoreo, con estos datos que tenemos acá, ¿generamos competencias y habilidades al grupo? Entonces, esa es una pregunta que nosotros debemos hacer, ¿no? ¿Será suficiente solo con los datos cuantitativos para el cumplimiento del objetivo y toma de decisiones? Puede ser para la meta que me ha planteado el proyecto, cuántos talleres y cuántas personas. Pero el proyecto, en especialmente los proyectos que a veces que trabajamos de desarrollo, busca algo más que cumplimiento de una meta.
busca, por ejemplo, el proyecto, si es un proyecto de, educativo, busca que generen ciertas habilidades y destrezas o competencias para mejorar su nivel o su calidad educativa. Si es un proyecto productivo, por ejemplo, busca capacitar a los productores agrícolas, por ejemplo, productores de papa, para que mejore sus técnicas de cultivo, su identificación de mejora de semillas o sus puntos de mercado que pueda tener. ¿Ok? Entonces, con ello, la pregunta sería si es que con el recojo de estos instrumentos será suficiente hacer ese mapeo. Entonces, vamos a discutir un poquito esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a plantear en ese sentido es lo siguiente. El proyecto que tiene una de sus actividades, ya, el programa de formación, por ejemplo, ese es el producto que se busca. Ya, en ese producto que busca, yo quiero saber si estoy generando esas competencias y habilidades. ¿Por qué? Entonces, lo que yo tendría que cumplir con lo que estoy haciendo y con el monitoreo que estoy haciendo, ¿estoy cumpliendo la meta? ¿Estoy cumpliendo el objetivo? ¿O estoy cumpliendo ambos? Y eso es lo que nosotros tendríamos que un poco identificar en tema del proyecto. ¿Cuál de estos estoy cumpliendo? Si es que yo solamente hago el monitoreo cuantitativo, estaría cumpliendo la meta. Y puedo decir, ¿sabes qué? Sí has llegado, alcanzado tu tanto número de talleres y tu número de personas. Pero habremos cumplido con el objetivo o el resultado del proyecto, que es lo que busca el proyecto en sí, por la cual nació. Recuerda que todos los proyectos nacen o se gestan por una necesidad, una problemática, un interés en particular. Entonces, no solamente con el dato cuantitativo te va a dar esa respuesta. Y te vas a dar cuenta mucho cuando hacen las evaluaciones de los proyectos. Por ejemplo, inicias el proyecto, ya pasas mes a mes a mes haciendo tu proyecto, haces tus actividades X, vas a hacer el número de talleres, el número de personas, qué sé yo, ya, y normal, vas a hacer tu reporte de monitoreo que estás cumpliendo con ello. Pero el objetivo de ese proyecto tal vez ha sido que aumente las competencias y habilidades de un grupo determinado por una temática específica. Entonces, cuando termina tu proyecto, ya al final viene un externo, o de valores externos, y te dicen cuánto has alcanzado del resultado que hay. Y a veces hay esa diferencia. Puedes tener los productos o tus entregables, puede estar todo al 100%, un poco más del 100%, inclusive has sido que has cumplido todo idealmente. Pero si vemos si es que ese grupo ha alcanzado el resultado, el objetivo principal del proyecto, vemos que hay una brecha. Y esa brecha nosotros tenemos que acortar, porque si nosotros en el monitoreo diario, en el que hacemos frecuente, hacemos las actividades, aseguramos que las actividades se cumplan tal como ha indicado el proyecto, entonces cuando venga la evaluación vamos a hacer que esté alineado a ello. Entonces nosotros debemos identificar cuáles son las condiciones que debe tener ese grupo de personas para que cuando venga la evaluación estén a la altura o estén alcanzando las metas del indicador principal o el objetivo principal del proyecto. Entonces, debe haber, como te comento, un equilibrio entre los resultados, los objetivos principales del proyecto, con los productos, los entregables, los outputs del proyecto. Debe un objetivo, a lo que te digo. Uno evalúa, en este caso, vale la redundancia, los evaluadores de proyectos, por lo general hacen sus evaluaciones iniciales, intermedias o finales. Eso hacen. No evalúan productos, evalúan los resultados que tenga el proyecto en el transcurso de todo ese trajín. Y monitoreo lo que hace es ver que se están cumpliendo esos productos. Acá nosotros tenemos que asegurar en el día a día, en el ciclo del proyecto, que se cumpla esos requerimientos, esas necesidades. Si es que no aseguramos que se están cumpliendo en la medida de posible, no es por cumplir la actividad, sino porque esa actividad va a contribuir a cumplir un producto y ese conjunto de productos va a cumplir a que dé las condiciones para cumplir ese resultado o ese objetivo de proyecto. Es este nuestro trabajo que nosotros queremos asegurar. No es que nos pasen la lista de asistencia, la lista de cotejo, las pruebas, y posemos una base de datos y creamos un dashboard, un tablero, un reporte, un informe. No es eso.
es que nosotros tenemos que asegurar la calidad que se está haciendo en este sentido. Porque si existe no hay este equilibrio, entonces se rompe. Por eso que a veces existen muchos proyectos que los productos están súper, o sea, están alcanzando porcentajes ideales, estándares ideales, qué sé yo. Pero cuando viene la evaluación, nos tira abajo todo lo que hemos hecho, todo el esfuerzo que hay acá nos tira abajo. Entonces, eso lo está ocurriendo en muchos proyectos. A veces cuando hago una evaluación de proyectos, los indicadores están muy por debajo del producto que hay y ahí no hay esa coherencia, no parece que no existe hoy día esa conversación entre ellos y más que todo aterriza a que a veces las personas que hacemos los proyectos nos dedicamos y nos metemos tanto al tema que hacemos actividades y nos gana el estrés o nos gana la dinámica propia y cumplimos por cumplir la actividad, ¿no? Pero a veces los de operaciones, los que implementan, los que están abajo en el proyecto haciendo todo el tema operativo, hay que refrescarles siempre cómo conecta su actividad con el objetivo del proyecto principal. Y eso lo hace, en este caso nosotros como monitoreo debemos de estar haciendo siempre ese refresh en coordinación con los encargados o los días del proyecto. Ok, entonces, si queremos, en este caso, generar valor o mayor valor a los proyectos, no basta solamente recopilar datos cuantitativos. No solamente basta tener bases de datos y procesarlas y todo ello. Entonces, para ello, ya hay un sinnúmero de factores que podemos contextualizar los números. Por lo general, los indicadores o las actividades o los productos que están basados en indicadores están mostrados en números, porcentaje, tasa, índice, en diferentes tipos de categorías, pero muestra un valor. Pero a veces ese valor puede estar comparado por una meta y esa meta puede estar comparado por una categoría de niveles, pero sigue siendo un número sin contexto. Entonces, en monitoreo debemos también brindarle contexto al número. No solamente es el que tenga a través de una base de datos o una lista o otro tipo de registro. Entonces, esos factores son los que te vengo a proponer y incrementar en las acciones que hacemos. Y si lo haces en tu día a día, no lo va a hacer complicado porque no lo vas a hacer en todas las visitas, ¿no? O sea, si el proyecto tiene, digamos, 5 días a la semana salir al campo, los 5 días a la semana no haces esto. Por eso es importante que identifiquen cuáles son los hitos o momentos claves del proyecto. Por eso cuando al inicio les mostré toda esa ruta de un tipo de intervención, identifícalo. Y ahí vas a identificar, inclusive con operaciones o lo que implementan el proyecto, puede decir, este es el hito importante. Si es que esto no garantiza, este momento no garantizo, el proyecto se puede un poquito tambalear. Entonces, debemos asegurar que se haga en las condiciones adecuadas. Entonces, no basta solamente con recoger datos cuantitativos, sino también datos cualitativos. A través de entrevistas individuales o entrevistas grupales, a través de exploración de determinantes sociales, qué sé yo. No es que te pongan o nos pongamos a hacer todo un estudio cualitativo, no es eso. Con monitoreo realizamos visitas de campo. En esas visitas de campo no solamente vamos a ver que están haciendo una actividad, sino también vamos para identificar si que esa actividad está adecuada o aterriza con lo que está planteando los beneficiarios o los participantes del proyecto, si es lo que requieren ellos. También es para recoger cómo está implementando o cómo percibe la implementación del proyecto, para ver que se está cumpliendo de acuerdo a sus planes operativos el proyecto y darle la retroalimentación a los equipos. No es para tampoco fiscalizar o ir con una mirada de supervisión un poco hostil, ¿no? No, sino es darle siempre los inputs, la retro, para poder ir mejorando constantemente en este proceso. Nosotros en monitoreo lo llamamos estándares de calidad, donde identificamos cierto perfil de ítems que se debe cumplir no solamente la parte operativa, sino también la parte de enfoques, ¿no? Y los mínimos que se necesita para que la actividad cumpla el éxito que se está planteando. Entonces, eso se puede hacer a través de datos cualitativos. Eso no te da la lista de asistencia, no me da la prueba. Entonces,
a ese número de personas que ya le habíamos hecho, debemos que identificar factores, por ejemplo, ¿qué temática le interesa a la persona? Yo voy con un tema, no sé, X, ¿ya? Y tal vez ese tema X, en los mensajes que le estoy dando no va para el grupo, o no lo identifican, o está haciendo cierto tipo de conflicto. Entonces, ahí nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Lo puedes tú como mentoreo, puedes decir operaciones, este tema está surgiendo, esto, ajustemos, modifiquemos o mantengamos. El otro es el cuándo. Por ejemplo, yo convoco talleres los sábados en la tarde para un grupo de personas con ciertas características y me doy cuenta que están viniendo las personas, normal, porque estoy invitando, pero me doy cuenta que el grupo objetivo que estoy buscando no llega. Entonces mismo te dices, ¿por qué no llega? Porque no es temporada, o porque están haciendo las actividades, o me dice me sugiere que son otros periodos de tiempo que hay que hacer eso. Entonces, eso también te puede dar el monitoreo. El cómo estoy haciendo el taller, cómo estoy haciendo la actividad, cómo estoy haciendo la entrega, cómo estoy haciendo el relacionamiento. Todo eso también te ayuda a poder contextualizar a esta persona. Por ejemplo, yo necesito hacer capacitación a 50 personas y hasta ahora voy cumpliendo solamente 10 y estoy a 5 días de acabar. Entonces, eso ya te pudo haber dado la asunción del cómo lo estoy haciendo. Tal vez la forma como estamos haciendo la capacitación no está ayudando, o la forma, la metodología no es la más idónea, o simplemente estás teniendo mucho éxito, me está viniendo mucha gente porque el tema ha generado mucha expectativa, qué sé yo. ¿No? Entonces, eso también te puede ayudar. El por qué, las razones por las cuales están asistiendo a la conversación y si se está entendiendo, quiénes son los interesados para ello y dónde es donde van a implementar o adecuar. Lo que tú estás capacitando, quieres que se replique en ciertos espacios, ya. Entonces, acá tú puedes ver si realmente se va a replicar en ello. Entonces, no solamente es darte el número, sino darte el contexto de esos números para ver si es que generamos exactamente competencia y habilidades. Y cuando venga la evaluación, ya tengas ya los insumos necesarios para decir que por estas razones está ocurriendo esto. Obviamente se tuvo que haber hecho los ajustes necesarios en su momento, ¿no? ¿Ok? Y te sale un reporte así. Ya, por ejemplo, este es un ejemplo. Ya, donde tú puedes tener un grupo, por ejemplo, este es un grupo de adolescentes y jóvenes. Acá hay diferentes variables como gestión de riesgo, participación, salud sexual, violencia y todo ello. Y ellos en las mismas entrevistas, en los grupos, en las visitas de campo, han generado ciertos bloqueos o ciertas relaciones parciales, imparciales, o que te pueden favorecer lo que tú estás haciendo. O sea, al número que tú estás teniendo de participantes, has identificado que lo que estás haciendo tiene ciertos bloqueos o relación entre esos factores. Y eso también te va a ayudar mucho a ajustar la estrategia como estás haciendo. Tal vez el diseño de tu proyecto es estupendo, es genial, pero tiene que adecuarse a las dinámicas locales que tienen cada sitio. Y ahí te sale inclusive prioridades para ellos de lo que tú estás trabajando, cuáles son las prioridades que tienen. Y tú puedes esquematizarlo. Es muy bueno que esquematicen, así como hacemos los datos, creamos diferentes tipos de gráficos, visualizaciones extraordinarias. También es importante que los datos cualitativos nosotros los esquematicemos para poder analizar bien esas determinantes, esos bloqueos, esos flujos que tenemos que tener en la dinámica, porque es un tema dinámico todos los proyectos que estamos teniendo, ¿no? Y lo importante, en este caso, el mensaje que quiero transmitir a ustedes es que la generación oportuna y calidad de información conlleva al mejor éxito en la implementación del proyecto. Es cómo hacemos ese match entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿ya? Y eso es lo que buscamos. Por lo general, en los proyectos, a veces vemos solamente lo cuanti, ¿ya? Y no está el resto. Entonces, eso es lo que queremos, es agregar o darle ese valor a los datos, a los números, ese contexto para tomar mejores decisiones.